Imagina despertarte encima de una rubia hermosa y millonaria, agarrándole un melón por accidente. ¡Fa! El sueño de muchos, ¿no? Digo, esto fue lo que le pasó a nuestro prota, solo que él no estaba soñando. Llegó hasta ahí porque fue enviado a aprender a una escuela para mayordomos y sirvientas, pero gracias a su apariencia, se metió en problemas con muchas waifus, causando momentos que seguro ustedes quisieran tener. Pero debido a esto, terminó siendo tachado como todo un cochino. ¿En serio? ¿Primer día? Y ya partiste más al pibe. En dicha escuela, vemos que la excelencia y el trato a los clientes es una de las prioridades. Sin embargo, algunas doncellas no parecen llevarse muy bien, que digamos, y una de ellas eran Selnia, Framheart y Tomoni Saiko, pues la rubia estaba bien tranquila ordenando un té, cuando la otra waifu se sienta a un lado y comienza a sermonearla diciendo que su personalidad era algo molesta, pues no le gustaba perder contra nadie más y era muy irritante. Y bueno, este comentario casi le hace explotar. Sin embargo, se contuvo y le dijo que quizás era porque estaba aburrida de la monotonía de los días y esperaba que pronto su vida cambiara un poco. Más tarde vemos que Tomoni se reúne con la directora y este le ordena que busque al nuevo estudiante que fue transferido, Akihari Hino. Además, le dice que durante la entrevista les hizo sentir incómodas gracias a su aspecto, así que debía tener cuidado con él, pero al mismo tiempo estaba segura que lo convertirían en un buen estudiante. Por otra parte, vemos que la que recibe el prota es esta rubia, aunque en realidad a ella nadie le pidió hablarle, solo lo hizo porque lo vio sospechoso y comenzó a tratarlo mal. Pero como el men no quería perder tiempo con ella, la ignoró y siguió su camino. Pero en eso la waifu se molestó y buscó de madrearlo. Ahí fue donde le tocó una opai sin querer. El prota buscó de explicarle que fue un accidente, pero como era de esperarse, la waifu ni siquiera lo dejó hablar y comenzó a corretearlo por toda la escuela. Y bueno, como el men estaba todo desesperado para que no lo madrearan, asustó a todas las waifus que se encontraban en su camino. Y la rubia pensaba que también se había puesto de cochino con ellas, pues sin querer dejó inconsciente a una waifu llamada Mimina, por estar tapándole la boca para que no lo descubrieran. A otra le vio las bragas, derramó té en las sopais de otra waifu llamada Saori, que por cierto se veía que era más caliente que el té que estaba tomando, y otra sirvienta llamada Sanae le puso todo su trasero en la cara. Aunque bueno, esto pasó sin intenciones, que era lo más loco de todo. Pero bueno, la persecución terminó cuando el prota se tropezó con Tomoni. Ella le presentó ante todas las waifus que le iban a entrar a putazos y le dijo que era nuevo y no sabía cómo eran las cosas en la escuela, así que se disculpó por él. Después de todo, lo conocía desde hace tiempo y sabía que no era una mala persona. Pero mientras decía eso, vemos que el prota tiene un recuerdo de ella cuando eran niños y la verdad no se veía muy feliz. Más tarde, el man se presenta con su compañero de cuarto, Kaoru Daichi, y este tampoco parece ser muy amigable con él, pues con la primera impresión que dio al llegar, seguro lo espantó, a diferencia de la rubia y Tomoni, que se quedaron pensando en él antes de dormir, aunque no parecían muy amigables que digamos. Pero bueno, si quieres saber el nombre del anime, durante el video aparecerá por acá abajo, así que deja en los comentarios el minuto en el que aparece y te mandaré un corazón. Al otro día vemos a la rubia tomando un baño, mientras pensaba en cómo el prota la manoseó, y era por eso que quería vengarse de él. Además, la waifu, que no soportaba, lo ayudó, y por eso estaba más molesta de lo normal. Por otra parte, Kaoru ayuda al prota a ponerse la corbata, y se van a ver las clases. Ahí la profesora lo presenta con todo el salón, y nos damos cuenta que las clases eran mixtas, y era lo mejor, porque solamente habían 5 hombres en toda la escuela, el resto eran puras waifus. Y bueno, luego de que la profe terminara su clase, conocemos a Chingo y Sanke, o Mitke. Estos se presentaron con el prota con intención de romper el hielo, pues los pibes quedaron flipando con la entrada que hizo el día anterior. Además, nos enteramos que para entrar a esa academia los requisitos eran muy difíciles de cumplir, lo que me hace pensar en cómo fue que entró el prota, porque ni siquiera sabía colocarse la corbata. En fin, más tarde comienzan las clases de práctica y como el man era nuevo, nadie quería que él lo atendiera, y encima porque era un plebeyo, así que la rubia comenzó a burlarse al verlo solo, pero al mismo tiempo se sentó junto a Fou para que él las atendiera. Pero como el prota no tenía nada de experiencia, comenzó a reprocharle todo lo que hacía, hasta que el men se hartó y comenzó a echarle agua a propósito. Y justo en ese momento, la torpe de Sanae tropezó y derramó un té caliente encima del prota. Debido a esto, el men se tuvo que ir a bañar y al salir se encuentra con la waifu, que fue a pedirle disculpas, y para compensarlo, propuso lavar su espalda. Pero el prota le dijo que no, pues con la fama que tuvo el primer día, no era muy buena idea. Sin embargo, la waifu se volvió a resbalar y terminaron en una posición un tanto incómoda, aunque esto a Sanae no le importó, y comenzó a lavar su pecho a sí mismo, lo que hace que el prota se emocione más de la cuenta. Pero justo en ese momento, entra su compañero con la directora para llevarle una toalla, y cuando los ve así, piensa que andan de cochinos, así que vuelve a quedar mal sin entender la culpa. Al día siguiente, los pibes tienen clases en la piscina, donde la profe de lentes les explica que
que deben estar preparados para cualquier situación si su amo cae al mar o a una piscina, así que los manda a meterse con ropa. Por otra parte, vemos a Tomomi hablando con la rubia, pues la escuchó quejándose nuevamente del prota, así que para intentar arreglar las cosas entre ellos, le pide disculpas de su parte y la waifu, en vez de quedar tranquila y alejarse, hizo todo lo contrario. Fue a la piscina a seguir buscando problemas, así que terminó avergonzada nuevamente y, como cosa rara, le echó la culpa al prota. Y bueno, al ver el problema, conocemos a Toichiro, un pibe parecido al príncipe encantador que busca separarlos, pues el men no le gustaba las peleas, y en medio de tanta palabrería se lanzó lo random, donde en eso el prota se preocupa porque ve que pasa tiempo y el men no sale, así que busca de salvarlo, pero ahí la profe de lentes coloca la piscina en modo hardcore y gracias a eso la tonta de Sanae vuelve a tropezar con él y termina ahogándose. Más tarde el man despierta en la enfermería y ve que Tomomi lo estaba cuidando. Ahí nos enteramos que la madre de la waifu se casó con un millonario y por eso terminó ahí. Y en cuanto al prota, su padre falleció y lo dotó un familiar con dinerillo, pero como el men no quería hacer una molestia, pidió que lo inscribieran en la escuela. Debido a esto, la waifu le dice que lo ayudaría en las siguientes clases para que pueda graduarse. Al mismo tiempo abre la puerta y vemos que la rubia estaba espiándolos. Como la descubren, trata de disimular, pero en realidad estaba preocupada por el prota. Vamos, al parecer la rubia se enamoró. Al día siguiente vemos que Mimina habla con el prota y como la waifu parecía una niña, el men la trata como tal. Además busca de ver su cuaderno y gracias a eso la enana se molesta, pues todo el mundo la trataba como si fuera una bebé gracias a su tamaño y eso no le gustaba, así que se va bien emputada. Más tarde, Tomomi le entrega una tarjeta, o mejor dicho, un permiso para presentar un examen y poder seguir en la escuela. Esto lo hace porque le había prometido que lo iba a ayudar a pasar el curso, aunque en realidad la waifu se traía algo entre las manos, porque sonreía como en una película de terror. En eso llega la rubia para ofrecerle su tarjeta y a cambio quería una disculpa, pero se quedó con las ganas porque el prota ya tenía lo que le dio la otra waifu, así que se va bien enojada. Vamos, el prota como que tiene el don de hacer molestar a las waifus. Y hablando de waifus, vemos a la enana sentada afuera de la escuela para comenzar a dibujar, cuando de la nada se le aparece el príncipe encantador y le pide que lo dibuje, pero la waifu, como era bien penosa, sale corriendo. Regresando al salón con el prota, vemos que todos los pibes tenían su permiso, excepto Shingo. Ahí el pobre le estaba rogando a la rubia para que le diera su tarjeta, pero la waifu no estaba muy convencida. Y bueno, luego de esto, todos se reúnen para presentar el examen, el cual era obedecer a la persona que le dio la tarjeta durante el día, y luego hacer un ensayo de los resultados. En eso la waifu comenzó a pensar en cosas malévolas para que él las hiciera, pero todo era jugando supuestamente, así que al final le ordena que pase todo el día con la enana, y a pesar de que le explicara que de eso se trataba su examen, a la waifu le importó un pepino y salió corriendo. Mientras tanto, la rubia y Tomomi lo supervisan, y bueno, vemos que el men, luego de corretear a la waifu por toda la escuela y ayudarla a encontrar un gato que quería dibujar, logra pasar tiempo con ella, pero mientras dibujaba, el gato se volvió a escapar y le echó la culpa a él, a pesar de que se quedó más de una hora sin moverse con el gato en sus piernas, así que para disculparse la lleva al comedor y le da algo de beber. En eso llegan tres compañeras y le dicen que esperan ansiosamente sus próximos dibujos, pero ese comentario la pone triste y cuando busca de irse del comedor se tropieza y se dobla el tobillo, así que el prota la lleva a la enfermería, le venda el tobillo y también le pone una curita en la mano, y para animarla se la lleva cargada para buscar al gato nuevamente, pero en el camino se vuelve a encontrar con las tres waifus y le dice al prota que tenga cuidado con ella, pues sus dibujos valían oro, pero como era de esperarse, la enana se sentía ahogada con esa responsabilidad y solamente quería dibujar las cosas que le gustaban y no la que los demás esperaban de ella, y justamente eso les dice el prota. Además, como tiene mala fama en la escuela, las asusta y la dejan tranquila. Al mismo tiempo le dice que si alguien la molesta de nuevo, solo tiene que llamarlo para ayudarla, y justo en ese momento aparece el gato de nuevo. Entonces la waifu termina de dibujarlo y luego se queda dormida, así que el men la lleva a su cuarto. Al día siguiente dan los resultados del examen y el prota logra aprobar. Al mismo tiempo, Tomomi le muestra una revista donde la enana colocó una indirecta para él, pues al parecer también logró enamorar a esta waifu. En un cambio de escena vemos una waifu en ropa interior en los vestidores, cuando de la nada entra el prota y la ve accidentalmente, pero ese accidente lo iba a lamentar toda su vida, porque esta waifu era Ayase, una noble que parecía una monja, y como verla en ropa interior iba en contra de sus principios, su sirvienta, llamada Edie, le dejó dos opciones: o se casaba con ella o lo mandaba con Diosito, aunque ella se veía que quería más la segunda opción. Pero como la monja se enamoró a primera vista, a la sirvienta no le quedó de otra que apoyarla. Más tarde el prota le cuenta lo sucedido a las chicas, y la rubia no creía que fuera posible que terminara casándose con alguien como ella, pero la sirvienta comenzó a seguirlo por toda la escuela y tenderle trampas para pasar tiempo con la monja. Sin embargo, el que salió perjudicado en todas las trampas fue Shingo,
Shingo, pues nadie lo mandó a estar de cochino metiéndose donde no lo habían llamado. Luego de esto vemos a Tomomi viendo clases y cuando voltea hacia el patio ve cómo se llevan al prota de una forma muy chistosa en una trampa. Ahí lo encierran en una tienda y la monjita le prepara algo de té, como si nada estuviera pasando. Pero el men insiste con explicarle que todo había sido un malentendido, pero como que esta waifu era media tontita o muda, porque no decía nada. Así que el prota se va corriendo antes de que la otra le rebane el cuello. Más tarde vemos que Kaoru le cuenta a las chicas que el prota pensaba renunciar en la academia por el asunto del matrimonio, y la rubia intenta disimular que no le importa, cuando en realidad estaba a punto de llorar. Pero la tensión pasa cuando la tonta de Sanae se cae nuevamente y hace un desastre. Apenas vamos comenzando y van como 800 caídas y 799 son de esta waifu. Pero bueno, regresando con el prota, vemos cómo entra en su habitación mientras su amigo se estaba cambiando. Pero como este man era medio rarito, se sale un momento y en eso llega la sirvienta como una pinche ninja, rompe la ventana y secuestra al prota. Así que el men le cuenta a las waifus y estas buscan de ayudarlo. Pero como el tema del matrimonio ya se estaba pasando de la raya, podría afectar la reputación de la escuela y ninguna de las dos quería eso. Además, las waifus como leían mentes, asumieron que lo secuestraron por hacer cochinadas. Y sí, amarraron al men al estilo de 50 sombras de Grey en una cama de la enfermería. Ahí la monja se quitó toda la ropa y buscó de hacer el sin respeto con él. Pero justo en eso, llegó la rubia con Tomomi, y esta les dice que las reglas de su familia dice que si suceden cosas sin querer, como la que pasó con él, no puede obligarle a casarse. Así que la ninja termina aceptando y se lleva a la monja, donde al parecer estas dos se pusieron de acuerdo porque la waifu hizo una llamada antes de hacer todo eso. Más adelante, vemos una escena donde la rubia y Tomomi se conocen al entrar a la escuela. Ahí la directora la felicita en público por sus excelentes calificaciones, y desde ahí es donde comenzó su rivalidad, pues una quería ser mejor que la otra. Pero regresando a la actualidad, vemos que la rubia vuelve a perder contra ella, quedando de segunda, y para hacerla enojar aún más, Tomomi se lo restriega en la cara adecuadamente, y la waifu se va antes de armar un desastre. Y bueno, en eso el prota también ve sus calificaciones, y como era de esperarse, no eran muy buenas. Y mientras conversaba con sus amigos sobre cómo haría para subir sus notas, nos enteramos que Saori y Saneo son hermanas, pero la conversación se acaba cuando la waifu comienza a quitarse la ropa de la nada. Vamos, algo anda mal con estas waifus. Una se desviste como si nada y la otra vive en el suelo. Luego de esto, el prota atiende a la rubia en la clase de práctica, y esta le pregunta si Tomomi siempre había tenido buenas calificaciones, y el men le dice que sí, pero no debe de avergonzarse de perder contra ella. Y bueno, este comentario hace que la rubia se vaya enojada como es de costumbre. Y bien, ya más tarde les piden a las chicas que se queden en ropa interior para pesarlas y tomarle sus medidas, y ahí nos damos cuenta que la waifu siente envidia del cuerpo de la rubia, y luego cuando el prota habla con ella intenta darle el mismo mensaje, solo que dice que a pesar de que ella tiene mejor cuerpo, no debe preocuparse por eso, porque ella era más lista. Pero el men, por intentar hacerla sentir mejor, solo termina haciendo que se odien más la una a la otra. En fin, mujeres, nadie los entiende. Digo, no me funen. Bueno, lo más loco de todo esto es que las waifus antes solían llevarse bien, incluso la rubia fue la que le enseñó a comer adecuadamente a Tomomi. Y bueno, luego de esto, la profesora reúne a los estudiantes para decirle que había un problema con el agua y no podían usar los baños durante una semana, así que debían bañarse en aguas termales que estaban detrás de la escuela. Esta noticia puso como loco al sucio de Shingo y buscó despiar a las chicas mientras se bañaban, pero la profesora lo pilló y las cosas no terminaron muy bien para él. Luego de esto, vemos que el prota está atendiendo a las dos waifus en la misma mesa, y cuando por fin todo le estaba saliendo bien, la torpe de Sanae tropieza y derrama la comida encima de la rubia. Debido a esto, la waifu se va a bañar y ahí se vuelve a encontrar con Tomomi. Después del deleite visual que nos dieron, la waifu termina de bañarse y busca de salir, pero la puerta se había quedado trabada y terminaron encerradas. Ahí intentan pedir ayuda, pero nadie las escucha, y al estar solas tienen un momento emotivo, pues la rubia, a pesar de tener sus diferencias con ella, le dice que no se iba a rendir tan fácilmente y sería una buena rival. Y bueno, como las waifus llevaban mucho rato encerradas, llegó el turno de los hombres de tomar el baño, y cuando el prota buscó de entrar, la sucia de Tomomi comenzó a pegar gritos toda desesperada porque el prota las ayudara, y por culpa de ella el men derriba la puerta y sin querer cae encima de la trama de la rubia, mientras que la muy sucia se burlaba de los dos. Ya en un cambio de escena, la rubia le dice al prota que se acerca a una fiesta donde tendrán que usar otra ropa, y el men aprovecha para burlarse de ella, diciendo que también puede aprovechar para cambiarse el peinado. Esto le hace gracias a Tomomi, que justo estaba pasando por el lugar, pero a la rubia no tanto. Luego de esto, la profesora los reúne a todos para explicarles los detalles de la fiesta, pues resulta que los plebeyos también podrán asistir, pero se tendrán que vestir como waifus. Espera, ¿cómo? Sí, y las chicas como hombres. ¿Por qué razón? Ni idea. Pero ya no me sorprende las locuras que hacen en esta escuela. Por otra parte, descubrimos que Kaoru en realidad es una chica. A ver,
ver, ¿qué? Pues sí, entró a la academia para cumplir el sueño de su padre, pero con el asunto de la fiesta les daba miedo que la descubrieran. Y bueno, ahora todo tiene sentido. Por eso era tan reservada con el prota y se salía de la habitación cada vez que se quería cambiar. Bueno, luego de salir reprobados en una clase de cocina por culpa de Sanae, vemos que el prota se mete a bañar con su compañera de cuarto, y como el men creía que era un hombre, le habla de lo más normal y busca de verla. Ahí la waifu se pone nerviosa, le echa agua en la cara y sale corriendo. Así pues, al día siguiente, los pibes tienen una clase de judo, pues además de saber nadar y cocinar, también tenían que aprender a defender a sus amos, y el prota le toca pelear contra Kaoru, quien lo derrota en todas las peleas, y aún más porque le recuesta la espada, demostrando quién era el macho alfa, lo que hizo que la waifu se descontrolara y le dejara peor que en un saco de boxeo. Más tarde la waifu se queda mirando uno de los vestidos que quería usar en la fiesta, y al mismo tiempo vemos un recuerdo de su pasado, donde se quedaba viendo a todas las mujeres pasar delante de ellas con hermosos vestidos, pues al parecer tenía ciertos complejos por ser plana, en la parte de delante, sin mencionar que se estaba haciendo pasar por un chico. Pero bueno, como siempre, la astuta de Tomomi se dio cuenta de lo que ella en realidad era, y también que se quería disfrazar, pero sin llamar mucho la atención. Sin embargo, fue todo lo contrario, porque Tomomi la maquilló y le prestó unos sujetadores, la vistió de sirvienta, y cuando entró a la fiesta llamó la atención de todos, casi que hasta el DJ detiene la música cuando la waifu hace su entrada. Además, Tomomi no reveló su secreto, y tampoco nadie se dio cuenta. La cosa es que al final todos se divirtieron, tomaron fotos y lo pasaron de chill, donde para finalizar el día, la waifu tomó un baño y al salir el prota la descubre. O bueno, eso pensamos todos, porque en realidad no reconoció que era una waifu y se metió a bañar bien tranquilo. Al día siguiente conocemos a una nueva estudiante llamada Pina. Esta albina sinceramente no sé qué hace en esta escuela, porque en realidad se lo pasaba jugando con una vara mágica, como lo hacen en las convenciones del anime. Además, esta vara se le cayó la noche que conoció al prota en el bosque, y el men se la llevó a la directora para que se la entregara. Ahí fue donde se presentaron formalmente y le deja saber al prota que es un otaku. Pero no solo eso, pues Tomomi le dice al man que también era una reina, y por estar burlándose de ella, la escuela podría tener problemas. Pero en realidad le dijo eso para trolearlo. Vamos, esta waifu sí que es mala. Entonces el prota, para disculparse, le dice que la puede ayudar a escribir un manga de anime, así que se reúnen con sus amigas para pedirle ayuda, porque el men no tenía idea de esas cosas. Y bueno, así es como se reúne con todas y la albina les muestra el anime que quiere adaptar para el manga, y termina gustándole a todas. Pero aún le hacía falta una waifu para comenzar, por lo que termina escogiendo a Mimina, que justo estaba pasando, pero ella le dice que no tiene tiempo de ayudarla, ya que tiene que dibujar. Y luego de esto, la rubia también les dice que no les puede ayudar, porque en el manga también había waifus muy sensuales, y no quería dañar la reputación de su familia, así que la albina se va bien deprimida de su cuarto. Al día siguiente le cuenta al prota que en su nación era muy común ver anime, había aprendido muchas cosas gracias a eso, y como le encantaba tanto, por eso fue a estudiar a esa escuela, pues su anime favorito era de ese país. Debido a esto, el prota quiere ayudarla a cumplir su sueño, y le suplica a la rubia que los ayude a terminar el manga, y como la waifu está enamorada de él, pues termina aceptando. Más tarde, Pina visita a la enana, y le entrega una carta pidiéndole que reconsidere la idea de ayudarla, pues ella la estaría esperando, y le deja las primeras 5 páginas de manuscrito por si cambiaba de opinión. Al día siguiente vemos que la primera parte del manga ya estaba lista, y todas las waifus salían haciendo poses bien kawaiis, y gracias a esto la enana se termina de convencer y le dice al prota que también quiere estar en el manga, pues en realidad era fanática del anime, solo que no le gustaba decirlo. Y bueno, luego de esto se reúne con Pina y le entrega las páginas que le había pedido, pero en realidad ella no quería sus dibujos, sino que posara con un traje bien mono para que el prota le tomara unas fotos, pues desde que la vio le pareció muy tierna. Y bueno, el men, luego de sacar las fotos, les toma otra grupal para recordar ese día. En un cambio de escena vemos al prota encima de la rubia en una posición bien comprometedora. Pero, ¿cómo llegaron ahí? Pues vamos un poco atrás, para ponernos en contexto. Pues resulta que en la academia volvieron a hacer una prueba, como en la que tuvo que pasar todo el día con la enana, pero esta vez la rubia fue la que le dio la carta, y como ella lo había ayudado con Pina, no le quedó de otra que aceptar. Y bueno, lo que el men tenía que hacer era acompañarle a las vacaciones a su casa de verano, así que al llegar ahí conoce a todas las sirvientas y a su padre, que tuvo una entrada bastante épica en un helicóptero, pues había escapado de una reunión solo para verla. Además, el viejo lo abrazó con mucho cariño, porque pensó que era su yerno, al igual que una de las sirvientas, y esto puso muy incómoda a la rubia. Ella lo invitó a su casa para que supuestamente aprendiera a ser un verdadero mayordomo, aunque bueno, todos sabemos que quería pasar tiempo a solas con él. Así es como entran a la mansión, le muestra las fotos de su familia y le cuenta la historia detrás de ellas. Al mismo tiempo vemos que Tomomi y Kaoru están haciendo lo mismo, pues la muy sucia la chantajeó diciendo que sabía su secreto para que fuera con ella en las vacaciones, aunque seguramente la invitación fue para tramar algo contra el prota y estaba usando a su compañera de cuarto. Bueno, regresando con la rubia, vemos que después de perder
perder jugando ajedrez contra el pibe, la sirvienta entra y les dice que ya estaba listo su cuarto y que debían dormir juntos porque las demás habitaciones estaban en mantenimiento. Bueno, la cosa es que mientras estaban jugando, la rubia le dio un poquito de alcohol al prota y ella no sabía que el men se emborrachaba bien rápido, así que comenzó a comportarse extraño y fue donde la tiró al suelo para hacer marranadas, pero se terminó quedando dormida en su sopais. Al día siguiente, el men no recordaba nada después de la partida de ajedrez y la rubia, como estaba penada, tampoco le dijo nada. En eso llegó Tomomi y Kaoru para pasar el día juntos, así que fueron a la playa, se divirtieron, rompieron la sandía y enterraron al prota. Ya saben, el típico episodio playero que no puede faltar. Pero mientras estaban ahí, la rubia se puso celosa al ver al prota hablando con Tomomi, mientras cuidaban a Kaoru, porque sí, la hija de su madre la llevó a la playa usando el uniforme y terminó desmayándose por el calor. Y cuando la waifu se fue a nadar, perdió la parte de arriba de su traje de baño, y cuando la fue a buscar terminó ahogándose, pero el prota actuó como todo un héroe y la salvó. Ahí Tomomi le dice que le dé RPC, o sea, respiración boca a boca, pero justo cuando estaba por hacerlo, la waifu despierta y le da tremendo tortazo pensando que la quería besar, aunque al final fue una tontería, porque cuando estaban solos, la rubia se disculpa con él y para agradecerle por salvarla, le da un beso. En un cambio de escena, vemos a Tomomi tomando un baño y pensando en el beso que se dio la rubia con el prota, pues resulta que los había visto sin que se dieran cuenta, y como era de esperarse, también se puso celosa. Vamos, el men las enamoró todas. Luego de esto, vemos a Selnia feliz, pero al mismo tiempo preocupada por lo que había hecho, así que al regresar a clases, pensó en buscar al prota y hablar con él para que no le contara a nadie, en especial a Tomomi, ya que era muy tarde, porque cuando lo encontró, vio que estaba hablando con ella, y esta lo invitó a una cita. Ahí el prota pensó que era uno de sus planes malévolos, pero aún así decidió aceptar. Entonces se encuentran al salir de la escuela y tienen una cita. La rubia, como escuchó todo, se disfrazó y comenzó a seguirlos como una detective, pero en eso se encontró con las hermanas, que eran bien tontas, y casi la descubren por culpa de ella. Aunque en el cine, Tomomi se dio cuenta de que los estaba siguiendo porque comenzó a pegar gritos de lo celosa que estaba, y la terminaron sacando de la función. Ahí al terminar la película, el men se va con la waifu a comprar ropa, donde la rubia se encuentra con Pina y la enana, que casualmente también iban a comprar. Y bueno, luego de que la waifu escogiera los vestidos, fue a los vestidores a probárselos y le dijo al prota si quería acompañarla, pero el men, como sabía que la quería trolear, le dijo que no. Ahí Tomomi comenzó a pensar que ya estaba bien de bromas por ese día, pero al mismo tiempo se preguntaba a sí misma si de verdad lo coqueteaba o era un juego. Y vamos, yo creo que no, pero bueno. Después de esto, el prota le ganó un peluche en una tienda de juegos, y para el atardecer regresaron a casa mientras el pobrecito cargaba todas las bolsas. Sí, la muy sucia le dice que así practicaba como un buen mayordomo. En eso el prota se dejó de tonterías y le preguntó por qué la había invitado a salir, pues seguramente no quería perder una apuesta o algo por el estilo contra alguien, y por eso lo hizo, pues la conocía desde hace mucho y sabía que ella siempre quería ser la número uno. Pero bueno, la waifu no le dice nada, solamente que quería hacer una prueba de sus sentimientos. Y hablando de eso, vemos un recuerdo en donde el men dice delante de todo el salón que quería tener una novia, y Tomomi le pregunta de quién estaba enamorado en ese momento, y el prota le dice que de ella. Sí, así tal cual se lo dijo. Ahí la waifu se puso bien roja y no dijo ni una sola palabra. Pero ya al día siguiente vemos a Daichi limpiando las mesas en el comedor, mientras varias chicas hablan bien de él, pues como era muy serio les parecía atractivo, tanto así que una waifu de la nobleza le envió una carta de amor, y como todos en la escuela eran bien chismosos, se enteraron y comenzaron a hablar de eso. Bueno, en la carta la waifu le dijo que quería salir con él y le pasó una dirección para encontrarse, pero como era una waifu, Daichi no sabía qué hacer, y en eso el prota y los demás pibes buscaron de ayudarlo. Además el men de lentes la conocía y sabía que la waifu que se la envió era bien tímida y seguramente le costó mucho invertirlo, pero como eso le importó un comino a ella, pues le dijo al prota que pensaba dejarla plantada y hacer como si no pasara nada, para que así se olvidara de ella, pero el prota le dijo que eso no era correcto, así que entre las tres comenzaron a darle una clase de cómo tratar a una waifu, aunque lo que ellas no sabían era que ella también lo era, pero bueno. Daichi, después de la explicación bien loca que hicieron, se molesta y se va, y el prota, como se sentía culpable por presionarlo, fue a buscarlo para disculparse y aprovechar a darle un buen consejo, pues le dijo que lo mejor que podía hacer era decirle sus verdaderos sentimientos a la waifu, para que no se hiciera ilusiones. En ese momento iba pasando Tomomi por uno de los pasillos y la rubia por el otro, y escucharon el consejo del prota. Más tarde, Daichi se encuentra con la waifu y le dice que aprecia sus sentimientos, pero no puede salir con ella. Sin embargo, no le dice la razón, por lo que ella asume que estaba enamorado de alguien más. Y sí, esta waifu también se había enamorado del prota, pero bueno, al menos fue honesta con ella. Por otro lado, vemos que la rubia y Tomomi seguían pensando en las palabras del prota y también creían que era momento de ser sinceras con sus sentimientos. Y al día siguiente vemos que las dos se encuentran afuera de la academia y justo en ese momento llega el prota, pues resulta que el man salió a pensar a quién debía invitar a pasar el finde con él, porque Pina le regaló 2 boletos para ir
era un parque de diversiones muy famoso y justamente se encontró con las waifus. Sin embargo, no les dijo nada en ese momento, porque las dos se fueron a un salón para hablar en privado. Ahí comenzaron a interrogarse la una con la otra para descubrir qué era lo que sentían por el prota. Ahí la rubia le dijo lo de la cita y Tomomi lo del beso, pero ninguna de las dos quiso admitir que le gustaba el pibe. Y hablando de él, vuelve a interrumpir la conversación para preguntarle si alguna de las dos quería el otro boleto. Y como siempre, la sociedad de Tomomi salió de primera a tomarlo para hacer molestar a la rubia. En eso la directora anuncia que pronto será el festival deportivo y al escuchar eso, la waifu va con ella y le dice que coloque a la rubia y a ella en diferentes equipos. Así la ganadora se quedaría con el boleto y Selnia acepta el trato. Debido a esto se crea un montón de rumores acerca del ganador del festival y el prota no esperaba que algo sucediera por un boleto. Pero siguiente, se iba a armar tremendo desmadre. Así llega el día del festival y vemos que todos estaban emocionados. Y seguramente ustedes también estaban viendo la competencia, porque en todos los asaltos se vieron opais rebotando, traseros y anguilas metiéndose por donde no debían, en la ropa de las waifus, salchichas en sus bocas y la tremenda trama de la profesora. Y sí, este festival se puso bien extraño, pero no me quejo. Y bueno, justo antes de la última carrera, Tomomi se acerca a Selnia y le dice que no le dejara ganar y se va bien tranquila. Ahí el prota le pregunta a la rubia por qué se esforzaban tanto por ir a un parque de diversiones, pero la waifu casi se delata y le dice que en realidad todo era culpa suya, pero el men no entendía nada. Y bueno, luego de esto se preparan para correr y la que termina ganando es Tomomi. Sin embargo, la directora anuncia que aún faltaba una última prueba y ahí el prota busca de animar a la rubia porque la ve bien desesperada. En eso ella le cuenta que desde muy pequeña era muy buena en todo, pero desde que conoció a Tomomi siempre le ha ganado en todo y por esa razón no quería perder. Además, había algo más en juego. Y bueno, por otra parte, el prota también habla con su rival y esta le dice que siempre tuvo envidia de ella porque era perfecta y millonaria, a diferencia de ella que tenía que esforzarse para ser la mejor y por eso se puso como meta personal ganarle en todo. Vamos, tremenda tontería, pero bueno. En eso la directora anuncia las reglas de la última prueba, en la cual debían formar grupos de 3 y hacer una especie de pirámide para quitarle la cinta al equipo enemigo, y como ambas logran conseguir sus cintas, llegaron a la final. Ahí vemos que el prota hace lo que puede para quedarse en pie y que la rubia no se caiga en plena competencia, pero por un momento Sanae pierde el equilibrio y la waifu le pone el trasero en la cara y cuando se arrima hacia adelante le recuesta los melones al pibe en la cara, haciendo que se vaya hacia adelante y quedando a punto de darle un beso a Daichi. Entonces, como ella estaba enamorada de él, se pone bien nerviosa y termina cayendo. Ahí la rubia logra quitarle la cinta a Tomomi, quedando así de primer lugar junto a su equipo. Más tarde vemos a las waifus tomando un baño y vemos que la rubia le dice que no esperaba que aceptara la derrota tan fácilmente, pero ella le dice que hay que saber perder para seguir avanzando. Vamos, sabias palabras. Después de esto, el prota se ve con las dos afuera de la academia para entregarle el boleto a la ganadora, y como vio que la Tomomi también se estaba esforzando un montón para conseguirlo, decidió regalarle el suyo. Siguiente, tanto esfuerzo para nada. Pero bueno, al decirle eso, las waifus se molestaron con él por ser un tonto y no darse cuenta que en realidad querían pasar el día con él y terminaron madreándolo. Bueno, luego vemos que todos regresan a la academia, continúan aprendiendo y vemos que ambas waifus seguían con la misma rivalidad como en el comienzo, pero a pesar de todo eran amigas y ninguna de las dos se terminó quedando con el prota. Pero bueno, gente, hasta aquí el final del anime. La verdad esperaba un mejor final, pero seguramente tendrá otra temporada, así que si les gustó y quieren la continuación, comenten mayordomo en los comentarios y me pondré manos a la obra.